noches, con todos ustedes nuevamente. Hoy es lunes, el deporte de Burela en este espacio para todos los deportistas, para todos los seguidores del futsal, del fútbol y del baloncesto y de los demás deportes aquí en la ciudad. Este es el programa Xogo Bonito, 107.7 Radio Burela, y lógicamente hemos tenido un fin de semana muy cargado con muchas noticias, sobre todo del futsal, pero también del fútbol, y vamos a iniciar este programa con dos invitados excepcionales, dos invitados de lujo y también de aquí, de la casa, muy cercanos, de la casa quiero decir, que son de Burela. Sabemos que el equipo de futsal, tanto el masculino como el femenino, tiene mucha presencia de jugadores y jugadoras de fuera de la ciudad, pero en este caso tenemos hoy a dos invitados, y no simplemente porque sean de Burela, sino porque han sido de los más destacados en esa semana, yo diría que triunfal en los dos aspectos, tanto en el masculino como en el femenino. Vamos a saludar sin más dilación a, primero las chicas, primero las damas, a Lara Balseiro Candia. Buenos días, buenas tardes ya, Lara. Buenas tardes. Y al señor Elder González Semedo. Buenas tardes, Elder. Buenas tardes. Bueno, pues saben que los dos, ya los que nos siguen en redes sociales, al Club Deportivo Burela Pescado Rubén Fútbol Sala, saben que ha habido un fin de semana muy amplio, muy activo en Cedeira. Vamos a iniciar por el masculino. Se enfrentaba el Pescado Rubén Burela con el Oparrulo y tuvimos un resultado muy positivo para los chicos de Juanma Marrube, que por cierto le mandamos desde aquí un saludo. También iba a estar presente, pero Juanma va a ser papá de su primera hija. Esperemos que todo vaya bien en estos días. Jimena ya va a tener la parejita, así que excusamos al bueno de Juanma Marrube en esta ocasión. Y queremos que nos cuentes, Elder, cómo fue ese partido ante nuevamente un equipo de primera división. De momento habéis jugado 3 partidos contra 3 equipos de primera, pero esta vez ya la primera victoria, y creo que un buen tono deportivo, un buen tono físico y un buen tono técnico. Pues el fin de semana fue bastante bien. Yo creo que el equipo estuvo muy bien. Jugamos 3 partidos, los 3 yo creo que los competimos muy bien, pero este creo que fue el mejor. Y también fuiste goleador por partida doble, marcaste tú 2 goles, y luego Luisma también se estrenó, el salmantino, el pívot, así que nos pusimos hasta 0-3, y luego el gol de ellos creo que ya fue jugando de 5 y en los últimos minutos. Los últimos 2 minutos, sí. ¿Qué tal el ambiente por Cedeira? Bien. ¿Sí? ¿Os trataron bien? Sí. Muy bien. Y cuéntanos algo del partido, independientemente de que tú marcaras esos 2 goles. ¿Viste todavía mejora con respecto a esos 2, como has dicho, pero en principio crees que este equipo está capacitado para luchar por el ascenso? No es el objetivo primordial o prioritario, pero todo el mundo quiere, lógicamente, que el equipo vuelva a donde se merece, a la primera división. Pues, a ver, yo el equipo lo veo muy bien. A nivel defensivo el equipo está muy bien, y lo que nos puede faltar es algo de gol, obviamente. Con la lesión ahora mismo de Matamoros se complica, pero hoy nos llegó la incorporación del nuevo brasileño. Exactamente, ya está Kelson con nosotros. Sí, Kelson Vinicius. Y en principio tiene buena pinta, un jugador fuerte, que juega muy bien de espaldas, que puede aportar muchísimo. Y bueno, ¿qué más tienes que comentar? ¿A quién destacarías, aparte de tus goles y aparte de tu actuación en el equipo? ¿Crees que todos estuvieron a gran nivel? ¿Pero alguien sobresalió? Pues Cora creo que estuvo muy bien. ¿Otro chico de la casa? Sí, Alex el portero. A nivel general estuvimos todo bien, la verdad. Perfecto. Y cuéntanos, Elder, tú tienes 20 años ahora. Cuéntanos un poquito dónde naciste. ¿Cuánto tiempo llevas en el Burela Pescado Rubén Fútbol Sala? A ver, yo nací en Cabo Verde. En el Burela llevaré como 13, 14 años. O sea, te veniste muy chiquitito, como Renato. A los 5, sí. A los 5 años. También por un tema, me imagino que familiar. Tu padre o tu familia están trabajando aquí, ¿no? Sí. Esa comunidad caboverdiana, que le mandamos un saludo. Seguro que los fans de Elder, de Renato y de Edemilson, que también le mandamos un saludo a Edemilson, que se lesionó. Fue un poquito la única nota negativa. Sí. Tiene ahí un poquito un tobillo hinchado. Recuerden que Edemilson es todavía juvenil y es un jugador también importante en el esquema de Juanma Marrube para esta temporada, y lógicamente también es caboverdiano, igual que Renato y Elder. Así que vamos ahora a cambiar de tercio. El femenino sí que tuvo una mini gira bastante importante. Buenas tardes, Lara, otra vez. Buenas tardes. Cuéntanos, jugasteis 4 partidos con un buen balance, 3 victorias y 1 derrota. ¿Cómo fue ese torneo en Viana do Castelo, en Portugal? Yo creo que en líneas generales muy bien.
el equipo trabajó bien y los resultados, a no ser en un partido que creo que fue por mala suerte, pues fueron todos positivos. Aparte de eso, pudimos desplegar un buen juego y yo creo que es para estar satisfechos. Para los oyentes hay que decir que el primer partido se jugó contra el campeón holandés, el Voetbal Burgerdien, así se llama, Pernis, de Rotterdam. Eso lo ponían en su camiseta. Publicidad de Rotterdam, la segunda ciudad de los Países Bajos, después de Ámsterdam, la capital. Un equipo basado mucho en la fortaleza física, con un futsal muy rudimentario, pero que cuesta ganarles porque hacen muy bien el 3-1 y el 1-2-1, pero evidentemente con una táctica, con técnica en algunas de sus jugadoras, por cierto la número 9, que nos metió los 2 goles. Pero en ese partido, que fue un poquito el comienzo, el equipo ya empezó a rodar, empezó a funcionar y enseguida nos pusimos 3-0. Sí, bueno, el año pasado se mantiene el bloque, lo que pasa que hemos hecho nuevas incorporaciones, estaban también las niñas de la Fervenza y bueno, teníamos que ir conociéndonos, pero creo que bien. Lo que pasa que siempre nos cuesta un poquito más cuando los equipos se encierran atrás y eso, pero creo que fuimos superiores. Eso es lo que te iba a preguntar, como compañera y lógicamente como más experta, y tú también empezaste con esa edad. Sí. ¿Qué te han parecido esas incorporaciones de las chicas de la Fervenza, de Cris, Carol, Lau y Leti, la portera? Espectacular, yo estoy contentísima de que estén con nosotros, trabajan muy bien, están comprometidas, ilusionadas y la verdad es que las 4 han demostrado tener calidad para poder estar con nosotros. Se han acoplado perfectamente y cuando han salido a jugar sin complejos. Sí, sin complejos y lo han hecho fenomenal. Ha habido un momento, incluso muchos minutos de todos los partidos, que Julio ha usado un quinteto inicial con ellas, o inicial o luego durante los minutos. Leti de portera, que tiene 20 años me parece, Lau tiene 18, Sofía, nuestra Sofía, que todavía no ha cumplido ni los 16, y los va a cumplir el mes que viene, y luego las 2 chicas, Cris y Carol, que tienen 14 años. Recuerden que todavía no podrán jugar ni con la Fervenza en segunda división, ni con nosotros en primera división, con el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino, porque la Real Federación Española de Fútbol no permite en competiciones oficiales y profesionales que chicas o chicos de menos de 15 años participen, así que hay que esperar a enero. Creo que Cris lo hace en enero y la otra en febrero, o sea, muy cerquita, pero de momento van a seguir entrenando con el equipo y la verdad es que a mí también, que tuve la suerte de acompañar al equipo fuera de la expedición, pero acompañando en ese torneo de Viana do Castelo en Portugal, que nos trataron muy bien, a excepción del tema reglamentario, que bueno, lo explicaremos cortamente para que pero que nuestros seguidores sepan que en teoría en ese torneo fue un torneo con un sistema nuevo, 5 equipos y no se jugaban todos contra todos, sino 2 partidos cada equipo contra otra gente. Pues nos tocó el primer partido contra el Pernis, 4-2, el segundo contra Pollo por la mañana, 1-2, pero eso condujo a que hubo un triple empate. Pollo había perdido con Benfica, que luego fue el vencedor fácilmente del torneo, porque nos enfrentó, yo creo, a Burela, al más fuerte, y este Pernis luego tuvo la suerte de jugar contra Santa Lucía, el equipo portugués, pero un equipo también muy joven, pero en formación, y que cosechó 2 derrotas clarísimas. 4-1 con Pernis, que es un equipo también de un nivel medio, y 8-2 con Benfica. Así que yo creo que bueno, ahí tuvieron una laguna en cuanto a la organización, porque no aplicaron como se debería el reglamento, porque era, si hay en caso de empate, que teníamos +1 los 2 equipos, y Pollo también con 3 puntos -1, era el +1, tendrían que haber ido al confrontamiento directo, que era nuestro, 4-2, pero en cambio fueron a la mayor, al equipo que con la misma diferencia de goles marcase más goles. Como ellos marcaron 2 a Burela y 4 a Santa Lucía, hacían un total de 6 y recibieron 5, y Burela le marcó 4 a ellas y 1 contra el equipo de Pollo Pescamar, eran 5-4 también, 4 encajados. Por lo tanto, pasaba el equipo, en teoría, en esa tercera opción, que hubiera marcado más goles. Pero, como decimos, no supieron aplicar la primera regla, que era confrontamiento directo. Ellos decían que como Pollo, por el sistema de competición, como Pollo y Pernis no habían jugado, no se había dado ese caso, pues eso lo anulaban y pasaban al sistema 2 y al sistema 3 de ese torneo. Y es la única laguna que yo le veo a un torneo donde creo que os trataron muy bien y fuimos recibidos con mucha gratitud y sobre todo todo perfecto, ¿no? En el aspecto de hospedaje y de comida.
Sí, la verdad es que todo estaba genial, el hotel genial, la comida genial, todo. El único pero sería eso, la organización, porque yo creo que perdió un poco la final, porque exacto, sin desvalorar el resto de equipos, creo que los más fuertes éramos Benfica, nosotros y Poio, y creo que una final entre nosotros y Benfica hubiese traído más público. Exactamente. Y también mejor para el torneo, porque también el torneo en sí quedó un poquito descafeinado al jugar en fase de grupos Poio y Burela por la mañana y otra vez Poio y Burela para el tercer y cuarto puesto, cuando en realidad la final, repetimos, tendría que haber sido Benfica, Burela y Poio contra el equipo Pernis de Holanda. Pero bueno, también como anécdota, yo creo que es el único equipo subcampeón de un torneo que no le gana ni al primero, ni al tercero, ni al cuarto, como bien dijo nuestra delegada, que le mandamos un saludo desde aquí a Emma, exjugadora, recuerde, por su lesión ha pasado a ser miembro del staff técnico y es nuestra delegada. Por cierto, muy bien, hay que apoyar también a Emma por su trabajo en este torneo. Y en la presentación de Ofisgón, el equipo que antes era Pirata de Moaña, y ahora se va a llamar, Lara, acláranos, ¿no? Ofisgón Marín. Sí. ¿Tienes algunas amigas ahí y gente conocida? Sí, tengo ex compañeras. Kiko compartió vestuario conmigo en el Poio y en Burela también una temporada, y Charo también. Para mí era un partido bonito de jugar, un reencuentro con ellas, y la verdad que muy bien. También nos trataron de fábula, sí, muy bien, sí, todo perfecto. Su presidenta y todas las chicas, y bueno, Charo fue la que nos metió el gol, sí. Nos puso un poco el miedo en el cuerpo después del 0-3, nos metió el 1-3, pero bueno, nos fuimos al descanso y en la segunda parte, como bien ha dicho antes Lara, las chicas jóvenes y las nuevas incorporaciones ya se están soltando. Un gol espectacular de Tai en jugada con Cris, jugadón de Cris, gol de Carol, Lara que marca de cabeza, una perfecta asistencia de Judith. Y bueno, lo bueno de eso, yo creo que la lectura positiva, una más, es 1-7 con 7 goleadoras distintas. O sea, nadie bigoleó, pero eso es bueno para un equipo, que todas sí, las chicas o todos los chicos tengan gol. De hecho, hay que decir eso, de las 15 convocadas, de las 15 que han jugado estos 4 partidos, que han jugado todas, menos las 3 porteras que no han marcado, no marcó Bea y no marcó Lau, aunque han tenido ocasiones también de hacerlo. Aunque en cambio han dado asistencias tanto Bea como Laura. Pero 10 goleadoras habéis sido. Y eso es lo que quiero remarcar y felicitarte, porque junto con Dani, que es nuestra pichichi de siempre, nuestra goleadora de siempre y de España en todas las competiciones que juega, habéis anotado 4 goles cada una y te hemos visto, la verdad, desde fuera, Lara, muy, muy suelta, muy como gustándote. Sí, bueno, gustándote tú misma, quiero decir, ¿eh? No, estoy a gusto con el equipo, estamos trabajando bien, entonces, pues bueno, cuando salen las cosas y tal, pues estás a gusto y todo fluye mejor. ¿Y qué nos tienes que decir de las nuevas? De Julia Forsiuk, de la ucraniana, de Sara, la portuguesa, que allí también, sí, incluso ella recogió el trofeo de tercer clasificado porque es una exjugadora de allí de Santa Lucía, de Viana. Su familia también la que tuvimos ocasión de conocerla, todo muy bien. Y Tai Meneses, que también ya se soltó y ya marcó en los 2 últimos partidos. Sí, yo creo que las 3 nos van a ayudar muchísimo, se están acoplando bien, yo creo que la adaptación es buena y cuantos más partidos jugamos, pues mejor para el equipo. Perfecto, pues las declaraciones de Lara, luego seguiremos ahora haciendo un pequeño diálogo con ellos, pero nos vamos a una pausa con nuestro director de control. Ahí tenemos al señor Matías, que nos va a dar unos consejos y luego seguiremos aquí en Xogo Bonito 107.7 Radio Burela FM. Radio Burela 107.7 FM. Estamos escoitando Xogo Bonito con Joaquín Vázquez, o programa deportivo da emisora do Corazón da Mariña de Radio Burela no 107.7. Todo deporte de Burela, todo deporte da Mariña, futsal, fútbol, baloncesto, todos os deportes teñen cabida aquí. Lembramos, estamos con vos todos os luns e todos os venres ás 8 da tarde e convidamos vos, como sempre, a poñervos en contacto con nós para darnos a vosa opinión, para falar cos nosos convidados, para facer preguntas, para o que queirades, para comentar os partidos, para o que sexa. O noso teléfono 982 57 51 71, 982 57 51 71. Animadevos ou incluso pasadevos por aquí, que estamos en rigoroso directo. Temos agora mesmo as 8:35 da tarde para
achegarvos aquí para poder disfrutar dos nosos micros e contarnos o que cairades en persoa desde a Casa da Xuventude en Radio Burela. Continuamos en Xogo Bonito facendo crónica do futsal, do Burela Fútbol Sala. Estamos listos, adiante Joaquín Vázquez. Gracias, Matías, de nuevo aquí, efectivamente. Bueno, tenemos que dar más noticias de futsal. Tenemos aquí a nuestros dos invitados, recuerden, los elegidos por nuestros seguidores y por el staff técnico como destacados, dentro de que también hay más compañeros destacados, pero en el caso de masculino tenemos a Elder González Semedo, 20 años, todo el mundo lo conoce, de aquí de Burela, y a la chica de Burela también del femenino, Lara Balseiro, con 24 años y la sexta temporada consecutiva, pero 9 en total. Estábamos comentando en off the record, que ella también estaba participando cuando estaba el equipo, todavía era el equipo en Foz, hace ya muchos años, con algunas jugadoras como Claudia, que también le mandamos un saludo, que este año ya ha dejado el equipo, y las brasileñas Neia y Simone, eran las primeras brasileñas que llegaron al equipo, y también la anécdota de que Pili Costa, que actualmente es la seleccionadora nacional galega de futsal, estaba en ese equipo, en ese embrión de lo que ahora es Pescado Rubén Burela FS femenino, que recuerden, hace 2 años fueron campeonas de Liga y campeonas de la Supercopa de España, un equipo ya referencia mundial, y eso es lo que yo creo que hemos percibido también en el ambiente, tanto en Portugal como en la presentación de Office, que la gente nos reconoce ese trabajo y sobre todo mantiene mucho respeto a Pescado Rubén Burela Fútbol Sala femenino. Bueno, tenemos también una noticia de fútbol. Ayer el equipo de Abel Eijo, el Burela Club Deportivo Burela de fútbol, empató a Pontenova 1-1, un buen resultado para los chicos de Abel Eijo. Hemos tratado de tener más información, pero en estas horas están en entrenamiento. Vamos a ver si para la semana, para el próximo viernes o para el lunes, ya tenemos información también, porque empieza esa liga autonómica galega a la que pertenece el Club Deportivo Burela de fútbol. También queríamos tener aquí hoy invitado, pero al final por circunstancias no ha podido venir. También esperamos que el viernes nos acompañe, o que nos grabe un audio, o que podamos llamar por teléfono, a Luismi, que es el portero de Burela Pescado Rubén Fútbol Sala cadete, que ha estado en Madrid. Recuerden, fue convocado por la Real Federación Española de Fútbol, selección nacional sub-17 de futsal, a las órdenes de Venancio López Hierro, el seleccionador nacional, y ha tenido una semana de convivencia en la ciudad del fútbol, en Las Rozas, en Madrid. Así que también esperamos que Luismi nos cuente eso. Recuerden, un dato más para nuestros seguidores y nuestros oyentes, el tercer jugador que pertenece a Burela que ha sido convocado para una selección nacional. El primero, recuerden todos, que fue Iago Míguez, ahora en las filas o defendiendo al CatGas de Santa Coloma en Barcelona. El segundo fue Pitero, que está lesionado de momento, o ya está recuperado. ¿Jugó ya Pitero no jugó todavía, pero ya está recuperado Pitero, que también fue convocado el pasado año para la sub-17, y ahora le ha tocado el turno al portero Luismi. Así que saludos, felicidades para Luismi, y lo esperamos tener aquí. Vamos a seguir con el futsal porque no paramos. Mañana tenemos partido de nuevo, Elder. Sí. Estamos ya a tope. Turkmenistán es una selección nacional, es un país de Asia, un país que juega la Copa Asia, tiene cierto nivel dentro de esa Copa Asia, pero porque también hace un juego o un futsal muy parecido al futsal ruso. De hecho, recuerden, hablando un poquito de geografía y política, que Turkmenistán pertenecía a la Unión Soviética antiguamente, pero luego, con el tema de la caída ya de ese régimen en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora ya es Rusia, Ucrania es Ucrania, a donde pertenece Yulia Forsyuk, y Turkmenistán también ya es un país independiente. Así que vamos a jugar contra ellos. No tenemos referencias de ellos, lógicamente, no los conoce nadie. Han estado haciendo una gira, un mini stage en Santiago de Compostela, han jugado varios partidos con una victoria y 2 derrotas, pero también estuvieron presentes viéndonos en el torneo de Burela Bonita. Tuvimos ocasión de hablar a través del intérprete con el entrenador, están muy ilusionados y seguro que mañana van a dar buena batalla, Elder, porque el juego ruso es un juego muy rápido, va muy horizontal, eso ya lo dijo también aquí Chus, y será un partido interesante, así que toda la gente es entrada gratuita, sí. Así que a partir de las 8:30, partido con Turkmenistán. ¿Cómo está el equipo después del entrenamiento de hoy? Bien, la verdad que el equipo está bien.
Estás bien. Tú te veo muy tranquilo, muy confiado este año con el equipo. Confiado no, pero el equipo está en su línea, el equipo está trabajando duro y bien. Perfecto. Solamente tenemos esa baja de Milson y Matamoros, que sigue lesionado. Edu también. Y Edu también. Pero bueno, ahí tenemos a Alex, que creo que lo está haciendo muy bien. Nuestro invitado del pasado jueves, que tuvimos programa porque nos íbamos el viernes. Bueno, pues después de Turkmenistán, el partido este del martes, entrada gratuita en Vista Alegre a partir de mañana, el partido de mañana a partir de las 8:30 en Vista Alegre. Y el sábado nos vamos de viaje de nuevo, pero viaje cortito. Nos vamos hasta la capital de la provincia, hasta Lugo, para que en el pabellón municipal de Lugo nos espere el eterno rival, en este caso lucense, el Prone de Lugo. Partido el sábado a las 7 de la tarde. ¿Qué nos cuentas de ese Prone Lugo? ¿Qué sabéis? También se han reforzado bien y se han reforzado con prácticamente toda la plantilla nueva. Gente nueva como nosotros este año. Exactamente. Pero bueno, estos partidos siempre son especiales, ¿no? Claro. ¿Cuántos has jugado en tu carrera? Entre juveniles, cadetes. Muchísimos. Con resultados varios total, ¿no? Sí. Derrotas, victorias, de todo, ¿no? ¿Te motiva sobremanera jugar contra un equipo de lucense y que luego también, lógicamente, va a estar en la liga regular? Sí, es un equipo... el Azcar siempre fue fuerte, claro. Siempre fue un derbi, por así decirlo. El Azcar contra el Burela siempre fue un derbi. Son partidos que emocionan jugarlos, por así decirlo. Claro, exactamente. Y bueno, y Prone también, lógicamente, es un equipo que va a querer ante su afición, en la presentación de ellos, y va a querer ante su afición pues estar bien. Ganaron este sábado 1-2 a Narón, que también descendió, ahora va a jugar en segunda, pero Narón era un equipo de segunda B, pero era un equipo de segunda el pasado año. Y bueno, está un poco como nosotros, como Manolo Vázquez, que es el entrenador, el alma mater cuando era Azcar Lugo, en muchas etapas entrenador, en otras directivo, pero siempre todos sabemos que es el hombre que maneja un poquito todo el tema del club. Y nos comentaba que el equipo tiene buenas sensaciones, pero que lógicamente le falta, como bien dice Juanma también, el acople, y para eso son estos partidos. Así que recuerden, el masculino, mañana partido Vista Alegre, 8:30 de la tarde, martes, contra la selección nacional de Turkmenistán, y el sábado, el que quiera desplazarse a Lugo, o aquí también daremos información en nuestras... tanto en nuestras redes como en esta Radio Burela en Xogo Bonito, como enviado especial tendremos ahí información de ese Prone Lugo contra Pescado Rubén Burela en masculino, sábado 19 horas en el Municipal de Lugo. Eso en cuanto al masculino. Y en cuanto al femenino, Lara, otra vez el mismo rival, presentación el sábado en Vista Alegre, también el horario todavía por confirmar, lo daremos el viernes, pero creo que será entre 6:30 y 7 de la tarde, presentación contra el Pollo Pescamar nuevamente. Sí, otra vez nos enfrentamos 3 veces en 2 semanas, algo que es un poco raro, pero bueno, cada partido es un mundo y nosotros tenemos que intentar hacer nuestro juego y sacar el partido adelante. Claro, que la gente no se confíe, porque ese 8-1 fue porque nos salió todo, la verdad es que dominamos muy bien y salió todo perfecto en ese partido de por la tarde, pero vienen por la mañana que con un equipo con pocos cambios, porque tenían la baja de Ceci, una de sus jugadoras titulares, que también fue jugadora de Burelesa, pues nos ganó 1-2, ¿vale? Que la verdad es que ese día Mónica, su portera, ese sábado matinal, creo que quedará marcado, porque su propio entrenador Marcio, el brasileño Marcio Santos, ex Azcar Lugo, nos comentaba eso, que había hecho el partido de su vida, porque nos paró 5, o sea, el resultado normal, no sé si, creo que Lara es consciente de que no estoy exagerando, era 6-2 o 5-2. Sí, bueno, yo creo que tuvo su día, no la conozco personalmente, pero bueno, Silvia es la portera titular. Exacto. Y si fuese Silvia pues no nos sorprendería, pero de una portera suplente que sacase tantas intervenciones, pues la verdad es que nos sorprendió bastante. Así es. Pues eso, ¿cómo está el equipo? El equipo, bueno, ya hemos comentado, hoy creo que hoy teníais descanso, lógicamente merecido, después de esa maratón de 4 partidos en 3 días. ¿Habéis tenido descanso? ¿Lo has aprovechado? ¿Estás tranquila? ¿Estás bien? Sí, lo he aprovechado para descansar, para volver a empezar fuerte la semana. ¿Y mañana qué tenemos? Cuéntame. Creo pues que tenemos, sí, una jornada de convivencia, haremos un entrenamiento en la playa, una comida con todo el equipo y luego un entrenamiento regenerativo en el Hotel Fogardo Mariñeiro, en Ribadeo. Perfecto, pues ese Hotel Fogardo Mariñeiro, donde trabaja también Sandra, nuestra fisio, que le mandamos un saludo también, está también colaborando bastante con el equipo.
y la verdad es que hasta ahora todos han sido facilidades, tanto cuando han ido las chicas a hacer un poquito de recuperación, esa piscina, yo se lo recomiendo a todo el mundo que quiera ir, está en el puerto de Ribadeo, todo el mundo lo conoce, y la verdad es que otro aliado más que tenemos en esta gran familia de Pescado Rubén Burela Fútbol Sala, tanto en el masculino como en el femenino. Bueno, creo que hemos tenido un programa importante, interesante. Os emplazamos a que sigáis así trabajando y que mucha suerte también para mañana, Elder, y para el sábado, y también a vosotras, a las chicas, para el partido contra Pollo Pescamar el sábado en Vista Alegre. ¿Queréis añadir algo? ¿Algún mensaje? ¿Algo para la afición? Elder, ¿qué le dirías tú a la afición para que venga mañana a vernos contra Turkmenistán? No sé. Bueno, tu club de fans va a venir, eso ya lo sabemos. Que No tengo. Los que te siguen, que son mayoría, van a estar ahí. Pero ¿crees que el equipo necesita el apoyo y sobre todo para ver también que ya el acople es mucho mejor que, por ejemplo, en el torneo Burela Bonita? Eso sin duda, pero no solo mañana, durante todo el año. Vamos, la afición es fundamental. No, bueno, eso ya el viernes ya daremos aquí otra vez amplia información, tendremos nuevos invitados, creo que vamos a tener a Sergio Cora, ojalá podamos tener a Juanma, pero ya decimos que Juanma, lo recalcamos, pues está con esos días de nerviosismo, los que han sido padres o van a ser padres lo deben saber. Y también, para finalizar, queremos finalizar, no tenemos la música del cumpleaños feliz, me olvidé de decírselo a Matías, pero algo que tiene relación con nuestro director de audiovisuales, Manolo Gil, porque nuestra empleada del club, la secretaria administrativa y de logística, y la chica que siempre está para todo y es un 10 en eficacia, Yolanda Gil, Yoli, para los amigos, celebra su cumpleaños aquí, que desde aquí toda la familia, la gran familia de Pescado Rubén Burela Fútbol Sala, le manda un saludo y un beso muy fuerte a Yoli por ser su cumpleaños hoy, lunes 28 de agosto. No vamos a decir cuántos, pero es el cumple de Yoli. Así que, gracias a nuestros invitados, aquí nos despedimos. Chogo Bonito estará con todos ustedes de nuevo en su horario habitual, entre 8 y cuarto de la tarde del viernes. Recuerden, ese viernes, día 1 ya de septiembre, se nos acaba el mes de agosto y ese viernes ya estaremos iniciando septiembre, pero esperemos que con las alegrías que nos ha dado este fin de semana tanto el equipo masculino como el femenino. Así que saludos futsaleros, saludos futboleros, desde aquí, desde Radio Burela 107.7 FM.